Bienvenidos a todos. El doctor Alejo Molina, el presidente del Colegio de Abogados, va a dar unas palabras de bienvenida y después comenzamos con la actividad. Muy breve. En principio, agradecerle a Alberto la presencia hoy acá, poder compartir con nosotros charlas tan importante y tan trascendente en este tiempo, que es el proceso administrativo, seguridad y producción de la provincia. Bueno, Diana es directora del instituto, la presidenta del instituto, la persona que viene trabajando en el colegio desde hace mucho tiempo y siempre generando actividades interesantes. La verdad que este lugar es nuevo. Esta es la primera actividad que estamos haciendo en este espacio que generó el colegio. La verdad que tenemos la intención de que este espacio funcione todo el tiempo, que se llene de abogados que quieran participar, armar actividades. Así que para mí es una alegría que estén todos ustedes acá. Para nosotros, cuando nuestra casa se llena de abogados, es realmente una alegría enorme. Así que, nada, muchísimas gracias por estar. Perdón por la demora, eso es imposible llegar antes, así que les agradezco y dejo en los que saben la charla. Nuevamente, bienvenidos. Antes quiero dar un aviso, que es algo reciente. El Colegio de Abogados, su directorio, en esta semana hizo el nombramiento de parte de la renovación de las autoridades del Instituto de Derecho Administrativo. Si bien yo sigo adelante, hay un nuevo vicepresidente, que es el doctor Daniel Aquino, un nuevo secretario, que es el doctor Javier Arregui, y tenemos 7 vocalías. Entre ellos están en la vocalía, sin orden de mérito ni de preeminencia, están la doctora Milva Sánchez, el doctor Gustavo Tomás, la doctora Analia Antic, la doctora Beatriz Coronel. Sigue estando en la vocalía que ha quedado Silvina Paladini, Cristina Lacorte, y creo que ¿hay alguien más? ¿No? Bueno, en honor a la brevedad, la idea de esto es que entiendan que es gente que ya venía trabajando en el instituto, gente que, si bien algunos tenían mayor o menor participación, la idea de esto fue bastante reconfortante porque se siguió formando las autoridades con miembros activos del instituto. Así que quiero que le demos un aplauso. Y un poco, como decía Alejo, esta actividad salió, no pudimos prepararla con más tiempo, porque en realidad la inauguración de la actividad académica la teníamos el 18, pero queríamos aprovechar que Alberto estaba en Rosario, como justamente es un tema de actualidad, de relevancia institucional, sin lugar a dudas, candente, porque nosotros tenemos un proyecto en la legislatura que tiene que ver justamente con el tema del proceso contencioso administrativo, y si bien el colegio en su momento participó en aportes legislativos, la idea era ver si de esta charla y de este debate académico podíamos incorporar algunas otras cuestiones como para acercar a la legislatura al respecto. Así que vamos a ver si podemos hacerlo. Al final de la disertación vamos a hacer un espacio breve de debate, de inquietudes o propuestas que cada uno de ustedes tenga. Para los que no lo conocen, y para los que lo conocen también les refresco, el doctor Alberto Viglieri es abogado egresado de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, Buenos Aires, es magíster en Administración, Derecho y Economía de Servicios Públicos de la Universidad de Salamanca, Carlos III de Madrid, España. Tiene una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Baltimore, es profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, profesor regular de Derecho Administrativo y profesor regular de Derecho de la Integración en la Universidad de Buenos Aires, profesor de posgrado de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Católica Argentina, de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, de la Universidad Católica de La Plata, de la Universidad Nacional Raúl Scalarini Ortiz y de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es prosecretario del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, director del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, director del Instituto de Derecho Comunitario de la Integración del Colegio de Abogados de Loma de Zamora y autor y coautor de libros, artículos en el país y en el exterior, y ha publicado en coautoría con el doctor Tomás Hutchinson
la ampliación y actualización del libro Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta oportunidad, el título de la disertación es Las particularidades locales de la justicia contencioso administrativo en el sistema federal. Realidades y desafíos para la provincia de Santa Fe. Escuchamos. Bueno, gracias. Primero, estoy gratamente sorprendido y agradecido por esta convocatoria. En general, administrativo, si no hay una movida legislativa de esta, somos más los que hablan que los que escuchan. O sea, digamos, así que agradezco, gracias porque... Bueno, saludé a todos los amigos, entramos a Adrián, a Nacho, a Luca, qué sé yo, todos están los chicos, con Manuel, Juan, Jorge por allá atrás, todos me siento como en casa. Y también con el tránsito me siento como en casa, porque hace como 15 minutos de llegar, digo, no lo puedo creer, digo, no sé cómo hacer más rápido, creo que Buenos Aires. Bueno, eso agradezco la presencia. Y cuando hablaba un poco con Adrián, una iniciativa esta de Lucas, que también estaba buenísimo esto, estamos haciendo algo parecido en el colegio, recomiendo siempre rever algunos videitos de Les Luthiers, entre ellos el que especialmente dicen que el plagio es la mejor fuente de inspiración, ¿no? O sea, digamos, Gilavera se copia de Lucas, una cuanta cosa, y esta, y Alejo ahora también, y esta fue una de las ideas que también utilizamos, estamos achicando el espacio físico de la biblioteca, porque hoy la capacidad de albergar y volumen ahí que explique fascia, todas esas cosas, digamos, lo analógico y lo digital, el acumular espacio y volúmenes no tiene la relación de antes, ¿no? Y usar espacio como está buenísimo. Así que vengo a empezar con las jornadas académicas del año y a inaugurar el salón sin saberlo. Estoy maravillosamente preparado para que las redes digan otra cosa distinta a lo que va a ser esta charla, que es una charla de instituto. Así que gracias a los dos. Pero bueno, creo porque voy a hacer algunas reflexiones sin que se enojen, que son... Como que Santa Fe nosotros siempre la mirábamos con 2 o 3 temas que eran señeras y punta, y después te quedaste, se te acabó la nafta. O sea, ¿quién no usa la ley de municipalidad o los sistemas de 1921 en Santa Fe? ¿O quién no miraba como nosotros cuando teníamos concentrado en La Plata, en la Superior Corte de Justicia de Buenos Aires, el sistema por lo menos las 2 cámaras que tenía Santa Fe, que nos parecía un avance? Porque uno lo mira siempre a Santa Fe como diciendo esa provincia, que son 2 provincias, que son 2 ciudades madres, que bla, 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 y resulta que, bueno, nada, se quedaron y no incorporaban en el texto constitucional la reforma para los municipios. Esto lo marco porque me parece que hay una parte interesantísima para comparar entre lo que pasó en Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el sistema de función administrativa al que voy a entrar y de la cuestión legislativa, si efectivamente caminan en la nueva reforma que tienen las autonomías de los municipios en forma completa, ¿no? Que también tengo que decirles que muchas de las argumentaciones en contra del cambio del código en la provincia de Buenos Aires, que incluye el tema de ordenanzas, ahora lo voy a explicar, pero se basaba mucho en el sistema de las comunas que tienen presidente de comuna, como diciendo, es más difícil diferenciar en Santa Fe la actividad legislativa y la administrativa en las comunas que tienen ese sistema presidencial que lo que era el que tiene claramente Ejecutivo y Consejo Deliberante. Parece una pavada, pero les juro que fue parte de los debates en la reforma del Código. Contencioso de la provincia de Buenos Aires. Ya voy a ir, pero lo quiero decir porque no me quería olvidar de estas cosas que me parecen muy peculiares de Santa Fe y que uno va mirando. De hecho, quizás lo que hacemos administrativo, yo obviamente estoy muy impregnado, capaz que en lo filosófico por Casañe, pero en todo lo que es administrativo de procedimiento y de gestión por Hutchinson. Y Hutchinson siempre dijo, bueno, hay 2 cosas muy importantes. Una es el trabajo de Revidati, de Correntino, cuando la ley de corriente dice, cada vez que tenés que analizar una cuestión de derecho público, buscá otras normas de derecho público, no vayas solo al Código Civil. Está bien, la responsabilidad nos llevó por delante con el 11.12, 11.13, de lo que no sé, o sea, no es mi especialidad, pero sí la ley de procedimiento administrativo de Rosario, Corrientes ya decía hace tiempo, cuando hay un problema que no lo solucione, busca otra norma pública que es más parecida a que un régimen de derecho civil. Y yo creo que esto está buenísimo porque ahora Santa Fe entra en este periodo, después de la importantísima reforma constitucional, lo que fue constituyente, no hace falta que lo diga, pero nosotros sí lo usamos en Buenos Aires, como cuando lo invitamos por alguna referencia. Es importantísimo ver lo que viene ahora, especialmente si está toda esta reforma del código, porque ahí vi la cláusula transitoria y me parece que es una cláusula transitoria que tiene como varias aristas, ¿no? Después estamos como en la Ciudad de Buenos Aires, la cláusula transitoria duró 30 años y todavía estamos esperando que arranque, ¿no? Bueno, así que yo ahí, acá estoy, Juan, con esto. ¿Ya arranco de acá, no? ¿Dónde estoy? Ahí estoy. Creo que es esta, ¿no? ¿Esta es?
Sí, sí. No. Ah, sí, ahí está. Ok, y ahora como reduzco acá, ahí está. Ahí está. Sí, estoy bien ahí. Estoy bien, estoy bien. Creo que sí, ahí lo vas a pasar, si querés, dame el tecladito. Eso, ponelo ahí arriba, ahí está. Listo. Todo suyo. Ahí estamos, gracias, Negro. Bueno, ¿con el mouse o con este? Bueno. Como todo debut, tenemos que aprender todavía. Hay que aprender. Dejamos. ¿Con qué hiciste? Dámelo. Dejamos. Ahí está, ahora sí. Perfecto. Toca él, Sí, sí, es la mano, la mano, como hay que seguir la mano, no era la pelotita, con el mago es eso, ¿viste? Bueno, acá hay varios que las chicas cuando les digo que voy a dar una charla, imagínate que creen que voy a estudiar todo esto, pero la verdad que lo que me interesaba era analizar dos o tres cosas. Primero, en el sistema federal. ¿Qué pasa con el sistema federal? Bueno, por default se construye la competencia del contencioso administrativo, o sea, porque si bien tenés un montón de normas estas que parecen de fondo, no quiero gastar tiempo con esto, me parece que sirve quizás que después hagamos preguntas a los que nunca tuvieron una causa federal, pero en general fue una construcción a partir, digamos, de toda una construcción pretoriana, o a partir de principios de la misma competencia, después de creado el fuero que se fue abrogando a sí misma. Y todavía hoy nadie sabe justamente qué es lo que ocurre. Porque a veces te presentas en un juzgado civil y comercial, según la discusión. Bueno, ahora vieron todo esto del IGJ, también tiene una alzada especial en Cámara Civil, pero hay cuestiones que las atrae el contencioso administrativo. Si la construcción de la sala que te toca habla o le da más pelota a la función administrativa, es más atractiva o se queda con causas que las otras cámaras, las otras salas, ni siquiera cámara. Presidenta de la Asociación de Derecho Administrativo, ¿no? Por eso la saludé con el respeto de la presidenta del instituto. Eso me gustaría ir repasándolo después, porque a mí me parece, después que me puse a mirar, que lo que más me llamaba la atención eran las diferencias entre los sistemas locales, que me parecían mucho más atractivos que el federal. Bueno, como dije, el federal tiene todos los órganos de la nación. Sí haría una referencia que hay un cambio trascendente a partir de 1994, especialmente en 1996, por la, digamos, instauración del sistema de la ciudad autónoma. A los que nos gusta defender que está dentro del capítulo de las provincias, decimos provincias, los otros dicen que no importa. Bueno, una discusión que de a poco se va saldando con la actitud de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que todo esto es cómo funciona la ley, cómo le da competencia, esto todo lo nacional lo vamos seguro que a sacar en las charlas. Me interesaba este tema, que es la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Primero, no confundirse cualquiera que se ponga a laburar con esto, que la ciudad tiene una especie de autodefensa. Es como que los legisladores y el constituyente de la ciudad se tuvo que defender de la no transferencia de todos los poderes, o sea, de todas las competencias judiciales. Entonces vos cuando agarrás cualquiera, inclusive Tierra del Fuego, creo que es la anterior, la última, inclusive Tierra del Fuego, ninguna nace discutiéndose si es provincia o no. Si querés, esto es una discusión muy vieja, primero las 13 fundadoras, después entre la provincia de Buenos Aires, y después de la 14 en adelante son todos territorios nacionales que fueron adhiriendo, que fueron provincializándose. Esa provincialización a ninguno se le ocurrió discutir si se le daba o no los fueros de la competencia del 75 inciso 12, ¿no? O sea, de los códigos de fondo. O sea, todas lo tenían que regular a sí mismos y además sus propias normas procesales hacen una construcción en cada una de las provincias en relación a las cosas que creen una especialidad. Me acuerdo fácil Catamarca, minería. Juzgado de minería, cuando la minería era los Andes, la minería de Alberti. O sea, ¿por qué ponés código de minería ahí en el 75 inciso 12? Y porque estabas extraditado en Chile. Entonces, como aprendiste la Constitución de Chile, lo trajiste para acá. Pero si no, hubiera sido código de ganadería, más fácil que de minería, en esa lógica de la importancia económica de una actividad. Sin embargo, es minería, ¿ok? Solamente dejemos al costado, lo digo para dar un ejemplo de Catamarca, como ahora en Neuquén creo que hay ya de petroquímica, no sé, cosas raras relacionadas con el lugar. Pero a nadie se le ocurrió discutir. Catamarca tenía un pedacito que estaba en la fundación, pero otro pedacito que era el territorio de los Andes, que después se provincializó dividido entre La Rioja y Catamarca. Pero Neuquén o La Pampa, en general, me encantan esos libros de geografía que te demuestran que cuando hay límites geométricos es como que son posteriores a las construcciones, ¿no? Me encanta eso
de analizar los mapas. Y cuando hay una línea recta es porque hay un acuerdo, una ley, no es porque era un límite normal y natural. Bueno, todas esas que tienen líneas rectas, o sea, de la Pampa para abajo, bueno, tienen una lógica de creación posterior al de la nación. Y sin embargo, nadie discutió cómo se hacía su organización de justicia. Esta discusión aparece en la Ciudad Autónoma, obviamente porque hay una conjunción grandísima de problemas económicos a discutir. Lo verán por los diarios, no voy a perder tiempo con esto, lo que es de la justicia laboral. O sea, nos falta agarrarnos con bazucazos. Y además, ahora que me toca una función gremial, además con bazucazos, pero a veces con silenciador, porque tengo que razonar si estoy de acuerdo filosóficamente o los colegas que me eligen están de acuerdo, que es una tensión grave entre los que ejercen el laboralismo, digamos, por llamarlo así, y lo que pensamos, los que defendemos la Ciudad Autónoma. Mi problema es que yo defiendo a la Ciudad Autónoma antes de haber sido electo para este cargo, pero bueno, ahora me calmo porque lo del departamento del Instituto Laboral no tiene el mismo criterio que yo puedo tener como constituyente o tuve como consejero de la magistratura. Pero bueno, ahora me toca esta responsabilidad, como el mandato, ¿no? Tengo este mandato. Por eso me calmo. No obstante eso, sacando el laboral, que es una crisis, la del contencioso yo creo que es muy importante verla de acá para que ustedes que están en el medio de un trabajo que no leí la reforma, el proyecto de reforma del código, porque Hutchinson aconsejaba no escribir ni estudiar sobre proyectos, porque después te confundís, digamos, quiero decir que son las experiencias que me tocaron justo en dos lugares medio de gestación. El de la ciudad, con el estatuto o la Constitución del 96, entonces se inspiró en una lógica tipo Popper, soberanía. ¿Se acuerdan de lo de soberanía? O sea, todo el tema que el Estado, la nación, el territorio, el aéreo, el subsuelo, o sea, toda la noción de soberanía fuerte está inmersa en la discusión de la reforma de la constituyente de la Cava, pero no con esa expresión, porque sino que va a aparecer un país independiente, no. Pero la idea justamente de soberanía, y acá viene el juego con lo que quiero dejar, si puedo dejar alguna semillita para estudiar, que es ¿cuál es la estatura de la función administrativa? O sea, ¿qué es el objeto de control del contencioso en la Ciudad de Buenos Aires? Y cómo cuando usamos la noción de función administrativa se nos deforma en cada provincia en la que vamos. Bueno, la ciudad de Buenos Aires tendría que decir tiene la función administrativa más amplia de todas. ¿Por qué? Por ese principio de soberanía. Porque ya sabía que si dejaba un contrato picando por ahí se los iban a discutir entre civil y comercial. Si no aclaraba bien el empleo público se lo iban a chorear los de laboral. O sea, los jugadores nacionales, ¿no? A eso me refiero. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hizo el constituyente? ¿Y qué hizo después el legislador? Expandió todo lo que pudo la idea de función administrativa. Función administrativa es la que hacen los órganos, es la que es función administrativa, es la que se presume función administrativa, es la que hacen los organismos descentralizados, son las empresas que tienen algún tipo de regulación. O sea, dijo todo lo que podía decir por las dudas. ¿Por qué no lo hace Santa Fe, no lo hace Provincia de Buenos Aires? Bueno, porque a vos te juzgan tus propios organismos judiciales. A vos provincia, digo, ¿no? A mí provincia, yo, legislador, escribiendo. Entonces, estuve la semana pasada tomando exámenes en Neuquén, para contencioso. Los jueces de contencioso. Por ejemplo, uno de los exámenes, como son anónimos, no hace falta, no ofendo a nadie, además se califica, no sé por qué, pero había uno que reprobó, pero por un error que se podría cometer en Neuquén y no en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires hubiera aprobado. Era desalojo sobre un bien público en discusión si era o no dominio público o dominio privado del Estado. Era un caso típico de un examen, ¿entendés? Ahora, si ese examen lo califica en Buenos Aires, el tipo chico, chica, para no aclarar, el colega o colega, sí, el colega que sirve patrón, el colega estaba aprobado. Y en Neuquén está reprobado. ¿Por qué? Porque ellos tienen la idea de desalojo que va al civil, bien cortada, una ley especial de desalojo que solamente entiende el civil y todas las otras del contencioso. Por supuesto, tenés que empezar a surcir cuando apareció la naturaleza de si él era dominio público o era dominio privado, y era un debate interesante que fue el voto que debería haber escrito el concursante para aspirar a ganar. Pero quiero explicar cómo era diferente. ¿Por qué? ¿Pero por qué pasa eso? Y bueno, porque Neuquén cuando nació agarró y armó su código como le pareció, el legislador armó una ley orgánica judicial y dijo, estos casos de familia se los damos a la familia o a civil. Este caso de desalojo se lo damos al civil, y este si es un bien, no sé, por decir algo, ¿no? Si es como es un local o un shopping, se lo damos al comercial, pero si es una casa de familia, se lo damos al civil. Y los administrativos, no lo discutamos, solamente si hay dominio público y tutela directa. Bueno, fenómeno. Entonces, el legislador actuó libremente. En la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué le pasó al constituyente y al legislador? Si hacían eso,
la Ciudad de Buenos Aires iba a ser demandada en un juzgado ajeno a la Ciudad de Buenos Aires. O sea, si vos dejabas el desalojo picando, se te lo llevaba un juez nacional. Ergo, te desalojaba una oficina pública o una oficina de un servicio público ejercido por una empresa privada, te lo desaloja un privado, un juez civil. Es importante esto, y para mí es trascendental. Me meto en el negocio de Juan Manuel con la inteligencia artificial discutiendo este problema. ¿Y cuál es el problema para mí? Que si bien la inteligencia artificial tiene unos fantásticos robots para hacer los mejores sistemas de redacción del planeta, porque ninguno de nosotros escribimos como ellos, ya dentro de poco estoy usando Notebook y Liem, y le meto mis materiales para que escriba como yo, y tengo una receta, hago como Maradona, hablo en tercera persona. ¿Qué dice Viglieri de esto? Y entonces me escribe como yo. Ahora le voy a meter un par de García Márquez, a ver si me sale, pero escribe bárbaro, o sea, digamos, sale buenísimo como entiende. Lo que no entiende si es justicia distributiva o si es justicia conmutativa. Si cuando le atribuí la competencia del desalojo estaba pensando en el efecto entre el desalojado y la ciudad que quiere desalojar, o si eso causaba un problema, por ejemplo, de recursos habitacionales. Eso no lo entiende la máquina, o por lo menos todavía no lo entiende. No me voy a meter en la charla esa, porque si no después Juan Manuel me corrige de ahí, pero voy a seguir con esto, que es, esa noción desarrolló el constituyente legislador en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, expandió a más no poder, a reventarse la función administrativa. División de poder, el principio de legalidad, el jefe de gobierno tiene su cargo de administración, estas son todas las sustantivas, ¿no? El decreto de necesidad de urgencia es la ley de procedimiento administrativo que comentamos con Hutchinson, está, digamos, es como pegoteada la 19.549 más el decreto, como si fuera toda seguida, si a alguno le interesa, pero este es el que me gusta. Los dos artículos que dan la cláusula contenciosa, y esto me parece que es un poco lo que se puede llegar a trabajar para pensar en Santa Fe y lo que voy a comparar con la provincia de Buenos Aires. Acá están expresos, no es una construcción jurisprudencial como la federal. Ahí la tenés. Son principios generales del contencioso, las autoridades administrativas se consideran autoridades administrativas de la Ciudad de Buenos Aires, la administración pública centralizada, la desconcentrada, la descentralizada, creo que acá no hace falta que pierda tiempo de hablar de eso. Ahí viene, los órganos legislativo y judicial de la Ciudad de Buenos Aires en el ejercicio de la función administrativa. Ese es un tema novedoso, ¿no? O sea, te controlo, vos corte, no podés sumariar a un empleado, separarlo, cesantearlo y que no te controlen, porque estás en una función administrativa, no estás en una función jurisdiccional. O sea, no podés negarle el derecho. Y además, me olvidé de ponerlo por acá, pero encima en la ciudad incorpora como debate o como analogía las normas y las recomendaciones de la OIT para todo el empleo, inclusive para el empleo público. En la Constitución está de la ciudad, ¿eh? Ojo que es un tema ese, ¿no? Fue una discusión. O sea, si yo tengo dudas, contra lo que recién alabé de Corrientes, en la Ciudad de Buenos Aires, si tengo dudas, tengo que ir a morir a la OIT, tengo que ir a morir a las recomendaciones de la OIT, sea empleo público o contrato de trabajo común. Pero bueno, estoy mostrando lo raro de este sistema. Pero quiero ir para compararlo con lo que puede pasar en Santa Fe. Entonces, ¿ahí qué le incorpora? Le incorpora el control, porque reconoce como principio general que es una autoridad administrativa, independientemente cuál sea el órgano que la ejerce. Por eso dicen ejercicio de función administrativa y los entes públicos no estatales, o sea, las empresas prestadoras de servicios, para simplificar, o los colegios de abogados, los colegios escribanos. La ciudad ya tiene colegios escribanos bajo su competencia, ahora falta discutir el registro, pero específicamente el notariado tiene una sala especial de contencioso para atender esos problemas que son muy puntuales, ¿no? muy puntuales. Acto administrativo registral es un libro de Alperín, creo que es el único que escribió eso, dificilísimo eso, pero bueno. No estatales o privados cuando ejerzan potestades públicas otorgadas por la ley de la ciudad. O sea, en ese artículo está un poco lo que venimos diciendo todos sobre la evolución. No podemos cerrarnos en la idea de juicio del acto. El acto no es solamente la formalidad de expedición, sino es la finalidad que toma esa decisión. Y a partir de que esa decisión tiene una finalidad pública, es otro sistema de justicia. O sea, vuelvo a esto de hoy. Esta es justicia conmutativa, perdón, esta es justicia distributiva y tendrá que ver cómo confrontan los principios de justicia conmutativa según a quien le corresponda. Por eso el legislador, sin ofender, y sé que muchos de acá, me incluyo, a veces uno asesora al legislador, el legislador a veces dice o acompaña cualquier cosa, ¿no? Entonces, no, porque la ley del Poder Judicial, el gobernador, el ministro me dijo que como tenemos más plata en esto, sí, vamos a dividir de esta forma los fueros y después un fuero no tiene nada que ver con el otro, o sea, no tiene que ver en la forma de informarse. Igual me quiero calmar y quiero decir, no lo traje pero estoy usando mucho, un pedacito se lo voy a mandar, le voy a mandar un videito cortadito de Fahrenheit 9/11, la película de Moore.
la película de Michael Moore sobre la caída de las Torres Gemelas. Él está entrevistando y le entrevista a una legisladora y un legislador norteamericano. Perdónenme, no quiero hacer discurso discriminatorio, pero quiero explicar el aspecto físico, porque importa en el juego que él hace videos, no lo tengo casi, no le diría nada. El aspecto de un hombre de descendencia árabe, o presuntamente de creencias musulmanas, digamos, porque vos lo ves así en la cámara, ¿no? Entonces, escúcheme una cosa, le meten el micrófono. ¿Usted votó el acta, vieron que le pone el número de acta? Tal, de tal día. Dice en el acta, dice que yo firmé. Sí, bueno, sí, creo que sí. ¿Por qué de qué es? Dice, no, porque es como que armaron una especie de campo de concentración para los sospechosos que hubieran colaborado con lo del 9/11. Tipo así, sin movérsele un pelo, ¿no? Y bueno, sí, bueno, es lo que dice el acta. Bueno, pero ¿cómo puede ser que usted haya votado en contra de la gente de su historia familiar, que esto y lo otro? Dice, pero no sé, pero usted lo leyó y no me acuerdo muy bien. Tipo así, siempre quietito. Dice, pero ¿puede usted votar una ley? Pero escúcheme, querido, ya se retomó, ¿no? Escúcheme. Nosotros tenemos un tratamiento legislativo de un montón de leyes, actas y toma de decisiones por año. A veces 2.000, 3.000, 4.000 correcciones. ¿Usted cree que hay una posibilidad material de hacerlo? No. Yo tengo un equipo de asesores que me asesoran sobre el tema. Y cuando tomo una decisión, muchas veces las acompaño directamente y otras veces acompaño la decisión de mi grupo de asesores porque para esto lo formé. ¿Listo? Lo dijo en una palabra más. A los 2 minutos una diputada, mujer, típica, digamos, gringa, rubia, alta, nada que ver, con una situación similar. Y lo mismo le dijo, yo no lo leí, pero no lo leí porque este acta vino a las 12 de la noche, entró, había que sacar la ley urgentemente, se abrió a las 3 de la mañana. No la llegué a leer, pero voté con la disciplina de mi bloque. Yo digo, esos dos acá, los fusilan en la playa, tiran huevos, cualquier cosa puede pasar. Allá era como parte del sistema, o sea, se asume que el legislador toma algunas decisiones orientadas por su bloque político, por sus asesores, naturalmente. Entonces yo digo, ojo, porque en estos problemas que pasa, a veces la asesoría política o presupuestaria de cómo se arman los fueros, no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver con la construcción filosófica de la toma de decisión. La función administrativa acá está entendida en el sistema de control presupuestario y distribución. Es dinero público, eso es lo que pasa ahí. 2. Atender, no. Dale. Son causas contenciosas administrativas a los efectos de este código, todas aquellas que una autoridad administrativa, legitimada para estar en juicio, sea parte, cualquiera hacer su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como en el derecho privado. ¿Ven? O sea, no deja nada afuera, o sea, hicieron todo lo posible para estirarse. La competencia contenciosa administrativa y tributaria es de orden público. Muy bien, ahora bien. O sea, cuando vemos cualquier fallo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, especialmente los fallos que tienen que ver con emergencias habitacionales, bueno, en la época del COVID se hizo famoso, ¿no? El tema de abrir o no las escuelas en una toma de decisión. Hay una suerte de confusión de las funciones. Es difícil, es problemático, pero es lo que pasa. O sea, no asumir o seguir con la idea de que el Poder Judicial o el Poder Legislativo solamente tiene función judicial y función legislativa, bueno, estamos antes de Otto Meyer, creo que es el alemán, ¿no? Que hizo la escala de funciones. Digo, porque después estos debates que parecen antiquísimos vuelven a reverdecer. Pero dejo entonces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con esas expectativas que creo que son interesantes. Por supuesto que hay un fuero muy especializado, un fuero que, como digo, se expandió por esa necesidad de que ninguna lógica de construcción de poder permite ser enjuiciado fuera de su territorio, que esta es la lógica de soberanía nacional aplicada a esas discusiones de la ciudad. Ahora, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, una de las cosas que va a pasar va a ser esta discusión. ¿Dónde va a quedar el empleo público? Bueno, yo creo que el empleo público va a seguir quedando en el contencioso, pero Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, lo busqué y lo vi, ya hay una división, por ejemplo, entre las relaciones comunes de empleo público, la ley de contrato de trabajo y las sindicales, y los controles de las asociaciones sindicales y los convenios colectivos. O sea, ahí hay atribución de competencias que la hace el legislador. A veces dice, seguido vos que sos laboral o seguido vos que sos, no sé, administrativo. Eso, cuando vos tenés todos los fueros, no importa. En el único lugar que importa, y digo, para no confundirse con la jurisprudencia y con la doctrina que hay dando vuelta, es en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque vos lo hacés para que no te saquen afuera de tus juzgados. Lo otro, en todas las demás provincias no hay ese problema. Puede no coincidir a dónde te juzgan.
O sea, cuando vos analizás la relación, de qué tipo de relación es, puede ser que sea distinto fuero, pero es porque todos los fueros son de la provincia. Acá no. Paso la página de Capital porque me parece que sí es más visible lo que pasó en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires. Y acá tuve la suerte, no como la de Lucas, de poder levantar la mano como constituyente y quedar ahí para el mármol, pero sí fui relator en la constituyente, así que esta la viví de cerca y me gustó. Puedo contarles bastante de esto. Bueno, el sistema contencioso administrativo de Buenos Aires, 94, ahora lo voy a decir porque lo sé más o menos de memoria. Me paro acá. ¿Qué cosas tiene la provincia de Buenos Aires? Y de esto sí ya consumieron un montón. Si nosotros los bonaerenses, la provincia de Buenos Aires tenía en 1906 el Código Varela, hasta 1921-22 había venia legislativa para actuar contra el Estado Nacional. O sea, cuando todavía pueden buscar alguna escuela de indemandabilidad del Estado, en la Argentina, en la República Argentina, en el sistema federal, en 1920 y pico todavía funcionaba ese sistema. O sea, demandá si te autoriza la legislatura, el Congreso, y además el fallo es solamente declarativo. O sea, había que ver cómo hacías para ejecutarlo y cobrarlo. O sea, nada, un diploma de honor. Un diploma de honor y nada más. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires ya tenía incorporado el Código Contencioso, con competencia originaria en la Corte, lo que hacía que esté muy alejado, igual 1906 no es ahora, ¿no? Pero digamos, esté muy alejado de los grandes centros urbanos de lo que es la Corte Provincial. Hoy es terrible, no sé, no terrible, es Mar del Plata es conurbano, de grande, ni que hablar que en el verano es la capital del país, más o menos, ¿no? Pero digamos, no estaba ni lo que era todo el cordón urbano, el conurbano, 6, 7 ciudades de 1 millón de habitantes, no era así cuando se pensó, 1906. Pero tiene algunos rasgos interesantes para analizar con lo que van a discutir, amén de lo que ya funciona en las 2 salas que tenía históricamente Santa Fe. La que a mí me parece más interesante de todas es cómo esa idea de código que era el juicio al acto, o sea, a la formalidad de la toma de decisión, increíblemente, que parece que era para hacerse chiquitito, se llevó algunas cosas de agrandado. Por ejemplo, la provisional. Porque la provisional tampoco nace de una lógica de pura derecho público, sino de derecho privado, Montepío Civil, ¿no? O las pensiones de guerra, bueno, ahí sería de derecho público, pero en general nace de ese sistema de cooperación y de guardar el dinero y preservar la posibilidad de futuro para algunas desgracias. Y entonces, cuando se crean los organismos previsionales de la provincia de Buenos Aires, como la decisión la toma el gobernador y la formalidad del gobernador en la toma de decisión era un acto y este era juicio del acto, al final el previsional, que podría haber ido a una vida civil o una discusión como si fuera estas empresas ahora de ahorros mutuos y todo esto, digamos, podría haber ido por ahí, bueno, quedó dentro del Código Contencioso. O sea, y nadie lo discutió eso, nadie discutió una cuestión filosófica del tema y se mantuvo, y hoy expresamente todas las decisiones de las cajas previsionales, como las nuestras, y de las cajas públicas, están en el ámbito del contencioso administrativo como control. Solamente hago una alerta, es decir, puede no estar, me parece que por lo menos para que no parezcamos que no sabemos el tema, diciendo, ojo que cuando hablamos de cajas previsionales, las cajas previsionales tienen otra naturaleza en el nacimiento, independientemente que después la formalidad del control, por ejemplo, en el Código Contencioso, expresamente, ahí hicimos un artículo en su momento con Tomás, expresamente pide recorrer todos los pasos del acto administrativo, por lo tanto pide dictamen previo. Entonces, vos controlás la decisión de las cajas previsionales en la provincia de Buenos Aires, están separadas todas, son casi todas grandes, pero la nuestra, la de escribanos creo que es más potente económicamente, pero la nuestra es grande, la de médicos es grande, la de ingeniería está toda junta, pero es grande, y todas las decisiones deben reunir los requisitos del acto administrativo, o sea, es la vieja lista del artículo 7, ¿no? Tiene objeto, tiene motivación, tiene causa, tiene dictamen, lo controlás como una lista de compras. Eso lo digo porque me parece que es interesante saberlo, por lo menos tenerlo ahí en algún lugar que cuando entra en el sistema desde 1906, estoy hablando, entra por una coincidencia de unicidad entre quién decide y qué es lo que decide, pero no por su naturaleza de derecho público. Ahora, el código funcionó muy bien, funcionó muchos años, hasta que se hace la ley en 1998, porque tienen como ustedes la cláusula que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires dice tiene que hacer un sistema, no me acuerdo si es descentralizado o desconcentrado, sé que hay una discusión sobre la naturaleza de la palabra en la Constitución, entiendo claramente que no habría problema porque
es una desconcentración del sistema jurisdiccional, no una descentralización porque no tiene autonomía y tiene siempre superioridad jerárquica con la Corte, en fin, pero bueno, no me acuerdo qué palabra usa el constituyente, y ese sistema de llevarlo a todo el territorio provincial es el que cambia. Entonces, como le ponen una cláusula gatillo de plazos, el legislador saca en 1998 un código, con un formato bastante interesante, y le voy a dar a la derecha porque tengo mucho respeto intelectual por muchos de los que trabajaron ahí, entre ellos Pablo Perrino, especialmente Pablo Perrino, y es verdad que cuando después el legislador empieza a meter la mano, empieza a hacer un poco de barajuste, ¿no? Porque vos le trajiste un castillito armado y el tipo te dice, a ver, me dije, me saqué esta cartita, ¡pum! Se cayó todo, ¿no? Eso pasa. Ese es mi respeto a Pablo. Mi opinión política es favorable a la reforma. ¿Y de dónde fue la reforma? Bueno, en estos dos temas. Uno, cómo entendemos función administrativa, pero a partir de cómo la entendemos, cómo la presumimos. Y ahí viene un problema grave con las municipalidades y con la autonomía municipal. Primero, porque la provincia de Buenos Aires, peor que Santa Fe, que ahora arreglaron los temas, porque la constitución anterior de Santa Fe era 1921, ¿no? ¿La vieja? Ok. O sea, cuando vos... Por eso, 1962 la última, pero vos tenés 1994, o sea, para mí, ustedes no habían incumplido la Constitución Nacional. Pero yo, que trabajé en la provincia de Buenos Aires, nosotros estábamos sentados, se jura la Nacional y después se jura la provincia. O sea, a sabiendas de que existía el artículo 123, no le dieron pelota. Es una diferencia grave. O sea, para mí es una violación constitucional. Ahora, ¿quién se va a atrever por esto a intervenir en la provincia de Buenos Aires? Creo que ningún gobierno, ni este, que se atreve a cosas extrañas, ni este. Y no hago más juicio de valor. Si puedo, capaz que hago mucho más. Bueno, digamos, 1994, entonces le meten, saca la ley esta 12.008, que es de 1998, con un código, como digo, que tiene bastantes aristas de comprensión. Otro palazo acá para Juan Manuel, no para él, sino para cuando me quejo de tanto amor con la inteligencia artificial, estoy persiguiendo que las bases doctrinarias, a partir que las editoriales hacen una lógica de preservación de sus derechos, no se abren completas las bases. Entonces, al no abrirse completa la base, la máquina busca de donde encuentra mucho Bielsa. Es un insigne maestro del derecho administrativo. Pero claro, no estaba muy de acuerdo con las autonomías municipales. De hecho, para él eran desconcentraciones administrativas. Esa lógica la confunde al momento de esta discusión. ¿Por qué? Porque en este código, en el originario, creo que eso no me debí traer, lo tendría que haber traído. No, ahí ya está corregida. Esa es la 12.008 actual. En este código, cuando arranca, dice que se presumía la función administrativa en las municipalidades, no dice en el Ejecutivo Municipal. A ver si está corregido ahí. Ya lo leo, ¿eh? Corresponde a los tribunales contenciosos y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la provincia de atención, y otras, ahí está. Por la actuación o omisión del ejercicio de funciones administrativas de los órganos de la provincia, los municipios, los entes de la actividad de los órganos del Poder Ejecutivo de los municipios y de los demás entes provinciales o municipales se presume realizada. No, está bien, me pusieron bien la chica, esta es la vieja. La actividad del Poder, miren, del Poder Ejecutivo, de los municipios y los demás entes provinciales o municipales, o sea, toda la que es pública, se presume en el ejercicio de función administrativa. Por eso es competencia de cláusula 1, ¿no? De la 1. Corresponde a los tribunales la función administrativa. Miren la forma de redacción. ¿Qué pasó? Y acá vino un poco menos que una rebelión de los intendentes con su poderío, que saben todos, no hace falta que lo aclare, lo que son en la provincia de Buenos Aires, especialmente de Gran Buenos Aires, tienen 2 mandatos ahora, están viendo cómo lo cambian de vuelta. Procede esta presunción cuando se apliquen por analogía normas de derecho privado o principios generales del derecho. Bueno, esta observación que no es demasiado simpática. Ahora esta sí, esta de la que está remarcada es la que está corregida. A ver si puedo corregir. ¿Puedo sacar esta acá, Juancho? ¿Cómo hago? Subilo. Chicalo con la rayita chiquita. Ahí está. Si querés subirlo. ¿Se lee ahí? Ahí está. Los que tengan por objeto la impugnación de actos administrativos de alcance particular o general y de ordenanzas municipales, este pedacito que está subrayado corresponde al texto original. En la 13.101 que incorporó los 8 y 9, cuando transcribe el mismo no lo menciona. O sea, ¿qué hizo el legislador? Lo que pasó fue lo siguiente, y esto me parece que es interesante para lo que viene en la discusión, cuando si se habilita o no, qué parte de la actividad municipal vamos a discutir en el contencioso. Lo que pasó fue lo siguiente, los municipales dijeron, pará, no entiendo muy bien. Si nosotros tenemos, lo tengo ahí, si nosotros tenemos propiedades, si tenemos riba de mar, no voy a venir a dar una clase de riba de mar en Rosario, no sé, voy a venir a escucharlo, pero digamos, si tenemos esto,
Y reconocemos que estos fueron los dos ejes fundamentales para la modificación del artículo 123 de la Constitución Nacional. O sea, para la aclaratoria del 5, porque la verdad que el 5 no se modificó como no se modificó el 15. ¿Quién se acuerda del 15? ¿Se acuerdan del 15? Claro, que compensara el pago por los esclavos. ¿Qué hace ese artículo? Y nada, quedó. Es un tótem del derecho, decía Sichelo. Teoría totémica del derecho. Un tótem, quedó ahí. Porque la declaración de la necesidad de utilidad no dijo que había que cambiarlo, sino que había que borrarlo y chau. El 5 queda escrito así, con una lógica como la de Bielsa, no con la lógica de la autonomía municipal, que se construye a lo largo de los 200... Claro, quedó ahí. Entonces, ¿qué hace el constituyente? Como me comprometí a no modificar aquello, entonces mete una aclaratoria. Esto es una aclaratoria. El 123 es una aclaratoria. A partir del 123, los intendentes, independientemente de que sabían que en la provincia de Buenos Aires no se les dio la autonomía, yo no lo escuché, pero la anécdota es que Duhalde dijo, si hacen todo lo que hacen así, imagínate si los hacemos todos, ¿no? O sea, el de La Matanza, el de La Nube, el de Avellaneda, el de Loma, son gobernadores. O sea, dicen que fue Duhalde que dijo en plena constituyente, y yo no lo escuché. Si, así, no siendo autónomo, imagínate si son autónomos, ¿no? Pero lo importante es que el legislador, cuando van, como pasa en la nación, los legisladores que son de los territorios tenían mucha relación con los intendentes. Los intendentes decían, no puede ser que nosotros entremos en la misma bolsa en la discusión de las ordenanzas municipales con cualquier acto de carácter general. Por supuesto, los más centralistas y el esquema bastante criterioso, yo no digo que no, pero bastante criterioso y unificado del proyecto, decía al revés. Decía, ¿cómo vamos a llevar a la cola al gobernador a la cola de las intendencias, ¿no? Pero cuando vos la diferenciás y aceptás la naturaleza, ya lo tengo por ahí un slide más adelante, la naturaleza jurídica de las ordenanzas a partir de Riva de Mar, entonces vos estás hablando de otra cosa, que es lo que receta el Constituyente Nacional. Entonces ahí me parece que es uno de los temas más importantes. O sea, ¿qué hizo en la fórmula de la competencia? Ya dejó de hacer juicio al acto, sino a toda forma de expresión de la función administrativa. Ahora, también hizo la segunda fase, digamos, entre el 98 y el 2013, tomó la segunda fase y agarró y dijo, bueno, pero no presumo más que las ordenanzas municipales. No presumo, lo que se cambia es la presunción. Yo no presumo, acuérdense que habíamos visto en el anterior la presunción. ¿Tu patrón no? Bueno, en el anterior está la presunción. ¿Se colgó? Ah, se colgó porque lo estuve tocando. ¿Cómo era, Juan, para moverlo? ¿Una vez que lo cliqueo? Ah, sí, ya está. Ahí está. Corresponde a la Constitución del conocimiento de ciudad, la actividad de los órganos ejecutivos y lo demás se presume realizar en el ejercicio de función administrativa. ¿Ven? No está diferenciada, dice de los municipios. O sea, metió todos en la bolsa. Porque de la provincia dice solamente el Poder Ejecutivo. ¿Perciben la diferencia? Cuando viene la segunda parte, ¿qué hace el legislador? Bueno, le borran ordenanza municipal, entonces seguimos hablando que son el objeto de la materia incluida expresamente actos administrativos de alcance particular o general y no aclaras ordenanza. Entonces, los actos generales de las municipalidades que tienen esa naturaleza, ley local o ley sustantiva, entonces no entran en la competencia. ¿Entienden cómo se hizo el esquive de esto? O sea, ni siquiera llegó un caso porque se logró el consenso de arrancar el contencioso a partir de que se modificó esto y los intendentes le dieron la luz verde. Por supuesto, la provincia jugó con la fecha de vencimiento del presupuesto. Creo que para cumplir con la manda constitucional esto se terminó habilitando un 15 de diciembre del 2023. Por supuesto, ya se habían hecho los concursos. En el camino había renunciado a algunos que tenían jugado adjudicado. Hubo un proyecto en el Código del Medio mientras tomaba el examen de hacerlo colegiado. O sea, pasaron 2 millones de cosas, pero bueno, se llegó a la fecha, creo que el 15 de diciembre del 2003, en la que dijo, bueno, por 15 días vemos cómo hacemos, pagamos sueldo y nada más. No hacía falta toda la infraestructura del fuero completo y se arranca en el 2003. Así que se arranca en el 2003, pero los hechos arrancan en el 2004. De esto, a ver, quiero ver bien cómo estoy acá. ¿Y cómo estamos de horario, Adri? ¿Estamos mal? Hay otra más, pero no sé si es interesante. No importa. Las otras que vienen ya son... No, esta ya viene acá arriba de mar. Ahora después vamos a Santa Fe. Algunas experiencias interesantes. Una es esa que dije hoy, que la dije por arriba, que es cuando
empiezan las discusiones, o sea, como todos fueron nuevos, a veces tienen algunas cuestiones que hasta que el juez nos dice esto no tiene nada que ver, o sea, en la mesa de entrada no te echan cualquier causa por la ventana. Salvo ahora, como tenés todo el sistema virtual, casi todas las provincias tenés muy preclasificado, ¿no? El ordenador, pero en general cuando esto arrancó no estaba tan claramente preclasificado. El primer caso grave en la provincia de Buenos Aires, creo, ya me voy a acordar porque soy malísimo con los apellidos de los fallos, ya me voy a acordar, es el de los amparos. ¿Qué pasó? Todos arrancaron el 1 de febrero del 2004 con que la naturaleza jurídica del amparo es una inacción del Estado, entonces punto al contencioso. Al principio los contenciosos no sabían y tenían ganas de tener trabajo los jueces. Porque, otra cosa diferente entre varios lugares que vi. La ejecución tributaria va al contencioso del provincia de Buenos Aires, es tributaria. La de la ciudad también, pero todas no son así. Ya vi provincias que la tienen separada. En el caso de la provincia y de la ciudad, se les dio una secretaría para tributarios, que al final termina siendo gigantesca. Y después la provincia además abrió el debate sobre si la ejecución es solamente ejecución del título ejecutivo expedido por el ente público. Sí, o sea, los abrió a debate. Así que esa secretaría creyó sí, pero esta estaba chiquitita. O sea, vos abriste el juzgado y a la mañana siguiente vino Fiscalía de Estado y te trajo un pilón así de ejecutivos para rematar, para ejecutar. No entraban en ese volumen. Entonces, yo creo, un chiste digo, los jueces se sintieron contentos con el volumen de trabajo. Empezaron a entrar, pero un día, amparo, ni que hablar salud y todo eso, se explotaron los juzgados. Bueno, ¿qué hizo la Corte? Dijo, no, es mechita. Ya me voy a acordar, en cualquier momento empieza con M, el fallo, ya me va a salir. ¿Qué dijo Maciel? Ahí me salió, Maciel. ¿Qué dijo en el fallo Maciel de la provincia? O sea, ¿qué dijo la Corte de la provincia? Dijo, no, el amparo es de todo el derecho. O sea, el amparo es de todos los fueros, es ante cualquier juez la presentación. Entonces mandó de vuelta, no los que estaban circulando, pero cuando se produjo ese cuello de botella, mandó de vuelta la instrucción directamente a la Secretaría de Sorteos, y la Secretaría de Sorteos, amparo, pum, o sea, caía en un penal, en una familia donde caía. O sea, no se sostuvo la idea esa de que la naturaleza era solamente derecho público. Tema que no sé cómo está en el proyecto, pero es un tema para ver lo que pasó en la experiencia real de la provincia de Buenos Aires. Otro problema, bueno, lo de responsabilidad, hay idas y vueltas todavía. Hay NEDU, es el que le roban el auto cuando lo va a retirar de la recuperación en la policía. Bueno, o sea, ¿dónde está el deber de cuidado, de la tutela? Bueno, en eso todavía hay idas y vueltas según los fallos, si se lo rebotan a los civiles o si se lo quedan en el contencioso. El que dije hoy de los laborales. Cuando arranca el contencioso le empiezan a meter todas las de colectivas y las de convenio colectivo de trabajo y las de tutela sindical al contencioso. ¿Y qué pasó? Bueno, algunos arrancaron, pero enseguida hubo los conflictos, las entidades sindicales se plantearon el conflicto de competencia porque obviamente, este es uno de los ejemplos que di hoy, en la provincia de Buenos Aires tenés un fuero especialista en el derecho laboral, que es el fuero laboral. Entonces, ¿qué pasó? Se planteó la incompetencia y más tarde que temprano, el contencioso le mandó todo lo que tiene que ver con colectivos, con, ya dije, tutela sindical al laboral. O sea, también hay como una argumentación de por qué era más de derecho público de privado, de derecho laboral, de ley de contrato de trabajo, y sin embargo terminó en el laboral. Y hay otro caso más que me acuerdo, tutela. Bueno, ya me voy a acordar de algún otro, mientras charlamos un poquito, me acuerdo de algún otro que tiene que ver con esto de que en el desarrollo del contencioso se lo fue sacando de encima. Pero insisto, ¿en qué lógica? En la lógica de que también queda en un juez de la provincia. Esto le va a pasar a Santa Fe igual. Haya ley expresa, clara, haya un buen sistema de adjudicación de cargo electrónico, todo bárbaro, pero naturalmente el problema no es tan trascendente como pasa en la ciudad autónoma. Digo, porque cuando la ciudad autónoma tiene esa deformación que sale en los tapas de los diarios enseguida, ¿viste? Pero no tenés este problema, porque vos naturalmente igual vas a caer en un juez de la provincia. Te equivoques, la hagas bien la ley, la hagas mal, esté bien el fallo, esté mal, la Corte genere una doctrina y se los reparta, haya una nueva ley orgánica de la distribución de las competencias y los presupuestos, independientemente de la ley de fuero, que eso lo vi en varios lados. Oye, no, pero la ley de fuero dice esto, sí, pero después vino la ley orgánica, le atribuyó 3 secretarías a uno y entonces le dio una competencia especial a uno que otro no tenía. ¿En la provincia existió? Sí, la quiebra de Racing. ¿En la capital existió? Sí, la quiebra del Hogar Obrero. O sea, los mismos jugadores que tenían una competencia real, se les explotó. Entonces, pero esto, y el jugador natural no está, no importa. O sea, hay cosas que no van solamente en la cotidianidad. Y yo creo que está bueno ahora Santa Fe, que ya tuvo, como digo, eso que era señero, 2 salas, tienen
buena jurisprudencia, tienen buenos jueces de cámara, digamos, no sé si se fueron jubilando los que yo conocía, y que tenían interesante digamos, tradición jurisprudencial y doctrinaria, porque varios de ellos escriben bastante sobre derecho administrativo, digamos, bueno, ahora esas experiencias también son para recetarla de otro lado, mientras ustedes están en un proceso como este, que es el de la transformación. Bueno, lo que puse acá de Rivademar, como dije, de Rivademar, no les voy a explicar nada a ustedes, solo que me parece interesante, como le agregaron el tema de las autonomías municipales, ver a dónde van a terminar siendo atribuidas esas competencias. A mí me parece naturalmente el contencioso, como digo, no prejuzgar que el Consejo Deliberante o la complejidad de las que no lleguen a ser carta orgánica y estatutos propios, sino las que se mantengan dentro del sistema de comunas, bueno, ya capaz que va a ser un argumento más del abogado de la municipalidad y del abogado que discuta la naturaleza de esa decisión, que en definitiva tiene una formalidad similar entre el acto general y el acto particular. Pero fuera de esa discusión, me parece que todo lo demás tendrían que ir para el lado ¿cómo es? Del contencioso. Función administrativa, esto de la función administrativa, saben más ustedes que yo, de esto no voy a hablar. Y acá ya viene después algo del proyecto que dije a las chicas que no lo pongan, así que mucho más no tengo. Estas son las competencias expresas, acá está la transitoria. Estas son las competencias expresas de la administración que parecería que deben caer ahí, incluido Tribunal de Cuentas. En Provincia de Buenos Aires también, y no está en originaria, esto es importante, queda entonces en originaria las ordenanzas municipales cuando la discusión no es de quórum ni de la ley especial, por ejemplo, la de destitución de intendentes. Porque esa puede ir por amparo común y seguir el camino por el que te toque. Porque el camino es por el amparo y después salta a la Corte, no va por el camino, digamos, recursivo del contencioso. Las que son de destitución de intendentes y demás. Porque si bien vos controlas la ordenanza, es un tema de conflicto de poderes. Entonces, el legislador utilizó otro camino. Al final, sea lo que sea, cuando vos abrís la comisión investigadora, termina habiendo un conflicto de poderes, entonces, como está media encubierta, pum, se la pusimos y la mantuvimos en competencia originaria de la Corte. Otro tema que me parece importante, que ustedes capaz que no lo ven, insisto, porque uno tiene la deformación del lugar. Yo cuento lo que viví en Provincia de Buenos Aires cuando conozco Santa Fe, que la conozco bastante, y digo, qué larga que es y qué grande que es. Fue un cambio cultural impresionante salir de la Suprema Corte de Justicia e ir a los 20 departamentos judiciales. ¿Por qué? Y porque ustedes me dirán, pero nosotros tenemos 2 salas, ¿no? Tienen dos cámaras. Y sí, bueno, pero son muchos kilómetros. Y en muchos kilómetros, el empleado municipal no discute con la intendencia. El proveedor municipal no discute con la intendencia. Con la prestadora del servicio eléctrico no discute, que está lejos. Porque vos, al final, aunque sea una cámara y uno diga, uy, es más cerca, no termina yendo fácilmente una cámara a plantear un recurso de este tipo. O a la Corte, peor si encima, no sé, las municipalidades en aquellas mantenían corte, pero ustedes no van a la cámara. Los conflictos de las municipalidades. Claro, cuando es tensión con provincias y a la Corte. Bueno, eso también se mantiene ya en la interadministrativa, digamos. Pero digo, lo que fue un fenómeno cultural transformador es el tema de la distribución territorial. Porque de verdad me la creo, es acercarle la justicia a la gente. De verdad lo digo, o sea, lo vivimos, esto que pasa hoy acá, que me sorprendía ese 2003 en Buenos Aires, cuando dije la frase que dijo Hutchinson hoy, ¿no? Veníamos más los que hablábamos que los que escuchaban, y de repente un día fuimos a Junín y había 150 personas. ¿Por qué? Porque es un código nuevo, es un fuero nuevo, es una especialidad distinta, no es nuestra especialidad, una especialidad mayoritaria, pero sí tiene mucho de trabajo de comprensión de texto filosófico y de idea general de la administración pública, que no es un tema menor. O sea, explicarle a tu cliente que no puedes ir a embargar la caja de la municipalidad no es tan fácil de explicárselo. Él cree que le gana un juicio y vas y metes la mano en la caja y sacas la plata. Digamos, y bueno, en casi todas hay una ley de ejecución de sentencia contra el Estado, y bueno, y si no la hay, la vas a ver. Digamos, porque está bien que no se puede, lo que pasa es que es difícil decir a tu cliente, no, pero tienes razón, no le podés sacar la plata a las vacunas, pero para que el tipo no entienda, llévate, ¿Nadie eso, yo no? Tiene que ver la previsión presupuestaria. Claro, o sea, porque año, sí, la ley, casi todas las leyes te piden hasta agosto, cuando entra el proyecto de presupuesto, notificá, entras en la que viene, y si no, entras en la otra. Y bueno, hay que explicarle al cliente, pero lo que sí creo que están viviendo un momento que es realmente transformador. Transformador porque se abre la especialidad. Transformador porque los que tienen lugares centrales como Rosario terminan generando muchas, y estoy en colegio de abogados, para los que digo es colegio de abogados, ¿no? Muchas relaciones con los colegas del interior. O
O sea, a mí todavía me llega hoy cosas de tipo de capacité y me dicen, mira Nacho, tengo este problema, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? Y capaz que me asocio haciendo el nudo, porque me dediqué a trabajar en eso. Esto pasó mucho. Antes en la provincia de Buenos Aires era 4 o 5 estudios de La Plata que llevaban el contencioso de todo lo del interior. Ahora, ¿con qué ibas? Con Petroquímica Bahía Blanca. No ibas a discutir la licitación del paseo público de Trenquelauquen, no la ibas a discutir. Ahora hay una discusión. Con esto no quiero decir, hablemos bajito, que no se lo pasen acá al presidente, va a decir que hay una industria del juicio administrativa. No estoy alentando eso. Lo que digo es que es una especialidad en el ámbito del instituto que va a crecer. Va a crecer porque va a crecer con los que están acá, pero con los contactos de todos ustedes. Lo viví, les juro que lo viví esto. O sea, si yo tengo una natural especialización por esta especialidad, del 2013 en adelante fue exponencial. O sea, no hago otra cosa que administrativo. Esta fue la experiencia de la provincia de Buenos Aires. Y además, hubo concursos y hay buenos jueces. A pesar de que la provincia de Buenos Aires en la tabla está como 19 en la tabla de cómo le pagan los judiciales, es un desastre. Pero hubo buenos jueces. Porque porque los exámenes fueron calificados, fue bien organizado y todo esto es todo un trabajo para hacer. Porque todavía no creaste los órganos, así que todavía no tenés los concursos. Y van a venir, o sea, todo va a llevar tiempo. Y me parece que es un momento bárbaro para vivirlo y para informarse. Yo cuento estas dos historias que me parece que pueden ser, no tomar de ejemplo, pero sí por lo menos hacer un poco de arqueología, ¿no? Es decir, digo, hay que hacer un poco de arqueología en el derecho, porque como con las máquinas, con la inteligencia artificial, creemos que nos van a reemplazar, yo digo no, porque vamos a ser un poco curadores, tenemos que elegir como las obras de arte, ¿no? Mirá, esta obra de arte se desarrolla así, este es el periodo azul de Picasso, y este es el periodo abstracto, pero también hacía retratos. Quiero ver un retrato de Picasso, bueno, tenés que ver tal año, o sea, eso es lo que vamos a tener, a la larga vamos a aprender a hacer, ser un poco curadores. Y además de curadores, un poco como artistas, entender que a mí me parece que va a haber toda una construcción de esto, porque cuando hay un fuero nuevo hay todo un desarrollo y una construcción. Insisto, ya sé que hubo 2 cámaras, pero te juro que para mí la gran diferencia es la territorialización de las causas. Porque vos te encontrás con que en definitiva la Corte, antes o después, con el 2003, con el 2008, con el 98, más o menos, el tema del fondo, en la provincia digo, más o menos lo mismo. Si querés, cuando viene el cambio de campana doctrinario en la Corte Nacional, más o menos lo que decíamos sobre el Tratado Internacional era más o menos, tan más o menos que Café La Virginia es un fallo que tiene creo que 4 votos con la Constitución vieja y 3 votos con la Constitución nueva. Y forma mayoría igual. Porque más o menos el tema venía por ahí. Ahora, la gran diferencia de la transformación es la distribución geográfica y local de los juzgados. Si vas a tener Rafaela, vas a tener Venado, es otro juego distinto. Otro juego distinto. Y además con el sistema virtual vas a poder llegar a todos lados. Y además la doble instancia, el gran problema que hay con... Sí, que es una cámara... Son Claro, una cámara de piquito, claro. Eso ya es No. dramático. Bueno, esto no lo dije, pero lo doy por supuesto, perdón, lo aclaro, gracias a la primera juzgado de primera instancia y después cámara. Y después corte, si vos venís con el camino como cualquier otro tipo de juzgado. O sea, en los 2 lados, ¿verdad? En la ciudad de Buenos Aires y en la capital. En la ciudad de Buenos Aires habría que pegar un tiro a alguno porque como los tipos se creen que pueden reemplazar la habitación, los fallos son bastante audaces, ¿no? O sea, como parece Suiza y hay plata, entonces le mandan al gobernador que asfalte, le mandan al gobernador, tuve un caso, no digo la jueza, pero es jueza, yo estaba en procuración en esa época, nos ordenó alojar en el Argerich a una paciente en una zona que tuviera ventana y vista a la calle porque tenía un principio de encierro. O sea, reemplaza al triage, se dice, del director del hospital, excesivo, pero no importa eso. El sistema, cuando es bueno, los controla. En la provincia de Buenos Aires había uno que tuvo alguna decisión demasiado local, un día un juicio político y se acabó la carrera, digamos, el sistema está bueno. Y la verdad que, como dije de entrada, me lo creo, le llega a la sociedad, le llega a la gente. O sea, insisto, el pobre tipo que no le hacían carrera municipal, que lo castigaban, que no tenía ninguna defensa, que el sindicato lo dejaba a un costado y que tenía que litigar contra la municipalidad, a 200 kilómetros no venía. Y con una acción recursiva nada más, menos. Bueno, ahora que me dijiste eso, y me acordé otro más. El de provincia de Buenos Aires tiene bueno para leerlo la noción en vez de acción de pretensiones. O sea, la posibilidad de que haya una lista enumerada, no lo puse porque no pensaba.
creo que es el artículo 14, una lista enumerada de las pretensiones administrativas con las que vos podés ir al juez. No es como una acción tarifada y cerrada. Las pretensiones abren las posibilidades de argumentar la discusión que querés llevar ante el juez. Eso está creo que es el 14 de provincia. Lo pasaste. ¿Sí lo pasé? Ah, no, mira, que las chicas vienen que me ponen. Las chicas se creen que yo leo todo, no Las sé. pretensiones, no me acuerdo cuál, pero uno. Y sí, el de provincia. Bueno, hasta por ahí estoy bien, Adri, no. Y después yo, uy, la hora, les di mucho. ¿Se aburrieron? Acá, esta Adri decías. No, esa no, porque estaba subrayado. Bueno, no la vamos a. No, por supuesto que como le dice a Nelly Murphy, se borró. Escucho preguntas. Nada, no. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Ahí está. Principales pretensiones, ni siquiera las pusieron todas, pero pusieron pretensión oratoria, que era lo viejo, digamos, en el esquema de unidad de acto, pretensión de reconocimiento de restablecimiento de derechos, pretensión indemnizatoria, pretensión de claratividad de sentencia. Esperá, que ahora tengo una laguna. Entre los dos, del federal, una que me acordé ahora, porque entre los dos, no me quiero equivocar cuál, pero estoy casi seguro que los dos, pero si no es uno de los dos, la de reconocimiento y establecimiento se reconoce como está indemnizatoria. En la federal, como no hay nada tan claramente expreso, salió un dictamen, gracias a Dios que la Corte no hizo suyo, otra persona que respeto profundamente, pero no tengo por qué tener mi opinión, Monti, en la Procuración General, sí, planteó que los efectos eran al efecto en unidad. Los efectos en unidad adelante le habían disparado, los efectos en unidad del acto le habían disparado a prescripción. Ahora, yo nunca a un cliente mío le dije vamos a gastar, ni siquiera en la expectativa de tasa o hacer un beneficio de litigation sin gasto para meter en una nulidad de acto la pretensión después indemnizatoria. Nunca se lo aconsejás. Si la Corte cambia esto con los juicios en recorrido, yo creo que lo aparezco tirando un zancón por varios clientes míos y después no sé quién se va a acercar. Digamos, ¿por qué? Porque vos toda la vida aconsejaste esto. En la provincia y en la ciudad están expresamente aclaradas. Cuándo tiene que ir atado, cuándo no tiene que ir atado. Como el de la federal fue una construcción jurisprudencial, nunca se le pasó. Y salió un dictamen, me acuerdo de un congreso que hicimos en Bahía Blanca. Y Monti lo explicó, la quería matar, eran dos colegios más. Sí, ¿cómo, doctora? No, bueno, ella dio su opinión científica, menos mal que la Corte dijo que no. Pero es un tema para pensarlo mucho, cómo juegan las pretensiones cuando hay reconocimiento, cuando hay restablecimiento y cuando hay indemnización, ¿no? Ni que hablar de ahora con la nueva ley, con la 19.549, que admite alguna posibilidad de compensación por lucro cesante y daño emergente que antes no lo usábamos ni siquiera en el argot jurídico. O sea, yo tengo la lógica de expropiación y sacrificio especial metida en el disco rígido, las otras es como que no la quiero ni leer. Pero nada, son cosas que hay que ver, que quizás es bueno analizarlo para que el legislador lo tenga en cuenta. Porque a fin de cuentas, cierro de vuelta, medio pasado de moda, estoy acá como el personaje de Franchella, en blanco y negro. Sí, como Enrique el Antiguo, no quiero parecer un tipo de izquierda, pero digo, el Estado somos todos, ¿no? Y un poco la plata que ponemos todos, así que un poquito hay que cuidarlo, independientemente que lo querramos más chico, más grande, menos. Vamos. Excelente. Agradecemos al doctor Diego. Bueno, gracias a ustedes. Al revés, yo soy agradecido. Los convoco para la actividad que estamos organizando para el 18 del 3 sobre la nueva ley de procedimientos administrativos de la provincia de Santa Fe, dictada el 26 de diciembre del 2025, en la cual hacemos una jornada. Ah, ya está aprobada y ya, pero tenía fecha de inicio, ¿no? Sí, no está reglamentada todavía, pero bueno, está aprobada y Ya la está. idea es hablar un poquito en esa jornada, que es de las 14:30 a las 19, en el auditorio de acá de la Casa del Foro. ¿Y a ver si nos podemos conectar? Sí. Voy a conectarme, me gusta saber. Va a estar la doctora Gil, la doctora Carol Doy por también, descontado que- varios miembros del instituto y... Doy por descontado que Artik y Taler son dos apellidos que usamos nosotros también siempre. Siempre que las tenemos a mano, las abrazamos y las llevamos a pasear. Bueno, y por supuesto esta actividad contó con el auspicio de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Mil gracias. Gracias a todos.